Los resultados están en tus manos. Es la prueba de ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Ya algo hablábamos al partir y queremos profundizar en esto. Un equipo internacional de astrónomos anunció el descubrimiento de una molécula poco común, la fosfina, en las nubes de Venus. En la Tierra, este gas solo se fabrica de forma industrial o por microbios que prosperan en ambientes libres de oxígeno. Los astrónomos han especulado durante décadas con la posible existencia de microbios en las nubes altas de Venus, microbios que estarían flotando libres de la superficie abrasadora, que es un infierno, como se dice muchas veces en Venus, pero que necesitan de una muy alta tolerancia a la acidez. Esta detección de la fosfina podría apuntar a tal vida aérea biológica. Confirmar este descubrimiento requería el uso de 45 de las antenas del conjunto ALMA en el norte de nuestro país, un telescopio que es muy sensible, y ambas instalaciones pudieron observar Venus a una longitud de onda de aproximadamente 1 milímetro. Vamos a profundizar en esto, entender el cómo se hace este descubrimiento, este hallazgo y qué puede significar también. Estamos en contacto con el astrónomo español del proyecto ALMA, Sergio Martín. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con la prueba de ADN esta tarde. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros. A ver, tratemos de entender, porque todo esto para ciudadanos comunes y corrientes no es tan simple. ¿Qué es la fosfina y cómo logran detectarla? Porque no sé si es tan fácil verla a distancia, o si aquí la tecnología que tienen en ALMA es tan espectacular que permite esta aproximación. Efectivamente, la fosfina es básicamente una molécula, ¿okay? Es una molécula relativamente sencilla, son 4 átomos, un átomo de fósforo y 3 átomos de hidrógeno. Entonces, efectivamente detectarlo no es evidente, ¿no? Estamos hablando de unas emisiones tremendamente débiles, y es precisamente por eso por lo que este descubrimiento, que primero se inició en el James Clerk Telescope en Hawái, y después tuvo que confirmarse con ALMA. Se necesitaba el instrumento más potente disponible en la Tierra para poder confirmarlo. Sí, aquí, Sergio, necesitamos... ¿Y qué es exactamente lo que ven? Claro, porque lo que nos induce a preguntarte, Sergio, es cómo funciona ALMA, que son varias antenas radiotelescópicas o interferómetros, no sé cómo se llaman, que actúan en conjunto para medir vibraciones o emisiones muy, muy débiles, milimétricas. Precisamente viene el nombre de ALMA. Efectivamente. Milimétrico viene de la longitud de onda de estas ondas, ¿no? Eso es un poco más, son un poco más grandes que las ondas de radio, pero básicamente, y está genial que me pregunten esto desde su medio, que es la radio también, porque la forma en la que detectamos las moléculas en ALMA o en cualquier radiotelescopio es muy parecido a cómo funcionan las emisoras de radio. ¿Okay? Las emisoras de radio, sabemos que ADN radio emite en cierta frecuencia, ¿no?, dentro del dial, ¿okay? Y otras emisoras de radio emiten a otras frecuencias. De la misma forma, exactamente igual funcionan las moléculas, ¿okay? Las moléculas, cuando estas moléculas rotan sobre sí mismas o se aceleran o se deceleran, emiten luz, ¿no?, emiten radiación. Y esa radiación que emiten es a unas frecuencias muy precisas. En el caso de las moléculas, no es una única frecuencia, ¿no? Tienen como lo que llamamos diferentes líneas de emisión, pero que están muy bien catalogadas y sabemos exactamente a qué frecuencias emiten. Entonces, la forma en la que un telescopio como ALMA recibe esa señal, lo que hacemos es sintonizar esa frecuencia, exactamente igual que sintonizamos a una emisora de radio, y ahí vemos que entre todo el ruido aparece como una emisión. De la misma forma que si vamos por el dial con un aparato de radio, vamos girando el dial, vamos explorando las frecuencias, escucharíamos ruido, y de repente emite una emisora de radio. O sea, una señal indefectible, indudablemente, como cuando uno pone la radio ADN, y esta es la ADN, uno no tiene ninguna duda. Ya decíamos ahora, uno dice, se ha descubierto, aunque está todavía por comprobarse absolutamente, vida en Venus, manifestaciones que son, entiendo, microbianas o bacterianas. Ya decíamos al principio que, claro, a lo mejor en unos 400 millones de años más podría haber un programa de radio desde allá. Pero cuéntanos un poco más de la importancia de esto, porque Venus, entiendo, no estaba dentro de lo más habitual en relación a la búsqueda de vida, precisamente por las características de su atmósfera, superficie de 400 grados y más.
¿Este para ti es el descubrimiento más importante en relación al hallazgo de búsqueda de vida extraterrestre? No, sería mucho decir que sea el descubrimiento más importante. Muchas veces se nos pregunta, digamos, qué es lo más importante que ha descubierto ALMA, ¿no? Entonces, uno nunca tiene que olvidar que la ciencia hoy en día, salvo casos excepcionales, ¿no? Vamos como dando pequeños pasos, ¿no? Entonces, la detección en este caso de fosfina en las nubes de Venus no es más que una pequeña más pieza dentro del puzzle de lo que es la astrobiología en general, ¿ok? Claro, porque esto sería una manifestación de vida. Entiendo que, por ejemplo, acá en la Tierra, en zonas pantanosas, se produce algo parecido y que indefectiblemente son producidas por organismos, pero no necesariamente. Pero no necesariamente, Claro. efectivamente. Entonces, todo, digamos, cuando uno utiliza los instrumentos y está investigando, digamos, en el borde del conocimiento, siempre hay un margen para las dudas, ¿ok? Entonces, de nuevo estamos hablando de que la detección de esta molécula, incluso la propia detección, tiene un margen de dudas. Estamos hablando que estamos muy, muy, muy cerca del límite de lo que puede hacer instrumentos incluso como ALMA. Incluso la detección, en caso de verificarse y confirmarse en el futuro, incluso la detección de fosfina no es irrefutablemente una muestra de vida. O sea, podría ser un origen abiótico. Claro, el equipo de trabajo, sin embargo, yo creo que ha hecho un trabajo razonablemente bueno en el sentido que han utilizado, digamos, todos los modelos existentes hoy en día sobre la química. Entonces, evidentemente tienen que explorar todas las otras posibles formaciones de la fosfina. Y parece que cualquier otro camino de formación de la fosfina resultaría en abundancias mucho menores a lo que se observa. Entonces, el hecho de que se haya observado una abundancia semejante implicaría que ahí debe haber ya sea un origen biológico o podría ser un mecanismo químico nuevo, desconocido y que actúa de forma eficiente en Venus. Entonces, Sergio, ahora, para quienes no somos científicos, en la ansiedad como más típica, uno dice, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Por qué puede ser importante? Decía Gerson recién, como que los ojos estaban más puestos en Marte muchas veces, pensando en una vida similar a las condiciones de la Tierra, por ejemplo. Venus tiene condiciones completamente distintas, ahí no podríamos sobrevivir, por ejemplo. Pero, ¿cuáles podrían ser entonces las aproximaciones o los avances de este hallazgo si es que se demuestra, por ejemplo, que sí efectivamente es vida? claro, efectivamente, el estudio del origen de la vida en el universo, para entender el origen de la vida tenemos que explorar todo tipo de ambientes extremos, ¿no? La vida no es exclusivamente la vida tal cual la conocemos. Incluso en la Tierra encontramos vida en ambientes extremos, ¿no? Que es lo que llamamos organismos extremófilos, ¿no? Estamos hablando de organismos que viven en zonas de extrema sequedad, organismos que viven en lugares tremendamente calientes, como en volcanes submarinos, ¿de acuerdo? Incluso observamos organismos microcelulares que viven en zonas extremadamente ácidas, quizá no tan ácidos como el ambiente de Venus. Entonces, básicamente, el hallazgo de confirmarse esta detección y de confirmarse que esto realmente tiene un origen microbiológico nos está abriendo como nuestro campo de entendimiento, nos está dando a entender cómo de común es la vida, cómo de posible es la formación de vida en múltiples entornos. Entonces, es como nos da más pistas sobre el origen de la vida al fin y al cabo en el universo. Sí, ¿vienen más pruebas? ¿Más constataciones o con esto suficiente o qué viene ahora? Seguro, ¿no? Efectivamente, si uno veía la rueda de prensa esta mañana que dieron los propios científicos responsables de esta investigación, bueno, evidentemente harán nuevas observaciones en otros telescopios dentro de en la Tierra, en la superficie. Harán observaciones infrarrojas para, digamos, afinar más esta detección. Probablemente haya nuevas observaciones de ALMA para comprobar esta detección en frecuencias diferentes. Como le dije, que las moléculas se emiten en diferentes frecuencias. Esto que se publicó es en una única frecuencia donde emite esta molécula, pero digamos para confirmarla, digamos al 100%, debería uno observar también a otras frecuencias como para confirmarlo sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué creen? Probablemente este hallazgo
pueda generar nuevas, no sé si nuevas misiones, pero nuevos experimentos en las misiones que vayan a Venus. ¿Por qué creen que esto les puede dar, o sea, me lo puedo imaginar, pero la pregunta sobre el origen de la vida, y corrígeme si me equivoco porque me interesa sinceramente saber, parece todavía estar, por así decirlo, con un signo de interrogación. La pregunta por la evolución de la vida ya está más o menos contestada, ¿cierto? Pero ¿cómo se inicia la vida? Darwin decía que probablemente había nacido en un pequeño estanque cálido, ¿cierto? A warm little pond. Pero aquí puede ser que lo que ustedes están viendo sea algo que ya sea perfectamente evolucionado respecto de otro origen. O sea, lo que están viendo ustedes hoy día no es necesariamente el origen de la vida en Venus. Esto puede ser, puede que la vida en Venus lleve mucho tiempo, sencillamente nosotros no hayamos sido capaces de verla, ¿o no? ¿Estoy equivocado? Sí, efectivamente. Al fin y al cabo, digamos, la astrobiología es un campo realmente amplio. La astrobiología alcanza ramas de casi todas las ciencias, ¿no? Estamos hablando que tiene implicaciones filosóficas, antropológicas, químicas, astronómicas, computacionales. Digamos que hay muchas ciencias que trabajan en el campo de la astrobiología. Qué fascinante. Y esto al fin y al cabo nos está dando como más pistas, ¿no? Más pistas claro. sobre este origen de la vida. De hecho, Alma también trabaja en el origen de la vida anterior a la formación de las estrellas. Por ejemplo, es un campo en el que yo estoy un poco más familiarizado, en lo que es la detección de moléculas más y más complejas en las nubes que dan origen a las propias estrellas. Antes de formarse la estrella y formarse el planeta, ya hay una cierta complejidad química. Entonces, no se sabe, o sea, a ese punto me refiero al origen de la vida, ¿no? Realmente al origen primero, antes de la formación de las estrellas, antes de la formación de los planetas. La cuestión es cuáles son las condiciones o dónde se origina la vida y en qué condiciones, ¿no? Entonces, claramente el punto de mira estaba más en Marte, por su proximidad y por sus condiciones, pero efectivamente no, el estudio de la vida no estaba apuntando a Venus, que está incluso más cerca. Bueno, te damos las gracias, Qué Sergio impresionante. Martín, astrónomo de ALMA. Generalmente cuando uno toca temas de astronomía es como chino, y cuando se junta con la biología, astrología es japonés, pero tú lo llevas al perfecto español, así que muchas gracias por ayudarnos a Gracias, entender Sergio. esto. Gracias, Sergio. Gracias a vosotros, que estéis bien.